Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy 12 de marzo tenemos con nosotros a un joven que estudia, que es director de poliarquía, que es economista y por el cual yo tengo un gran respeto. Aparte conocí a su padre, a quien considero un argentino, lamentablemente se fue muy pronto. Me refiero al doctor Alejandro Katterberg, a quien le agradezco mucho su presencia en este programa. Querido Alejandro, es la segunda vez que venís. ¿Cómo está? Un gusto de saludarte. Gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, qué mejor que ustedes, que son sociólogos, que también conocen el tema. Estamos en un año electoral, estamos en el mes de marzo, casi a mediados de marzo. ¿Se va a intensificar la campaña? Sí, digamos, para poner en contexto qué es lo que se elige este año. Este año se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, y se va a renovar la elección de él hace 4 años atrás. Y de gobernador de Corrientes. Y varias, la gobernación de es la única, y Santiago del Estero, creo. creo. Entonces, al renovar la elección de 4 años atrás, fue la elección más floja del kirchnerismo. Fue la elección que en provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez le gana a Néstor Kirchner. En el 2009, claro. Entonces, lo que está en juego ahora es cómo va a quedar la composición del Congreso, básicamente. Pero no hay que esperar, doctor, grandes cambios. O sea, el kirchnerismo, haciendo una elección no muy buena, va a mantener la mayoría en el Congreso. Porque no solo renueva una mala elección que fue la del 2009, sino que varios de los diputados que entraron en ese momento después se abrieron y se separaron del bloque kirchnerista. Así es. Entonces, el escenario a fin de año, en términos fácticos, en términos institucionales, no va a ser muy distinto a lo que tenemos hoy. El kirchnerismo va a renovar su mayoría en la Cámara de Diputados y va a seguir manteniendo su mayoría en el Senado de la Nación. Donde no hay 2/3 para la reforma, ¿no? No, pero ahí es donde viene la cuestión. O sea, el año no importa tanto en términos electorales de cómo va a cambiar la composición tanto de la Cámara de Diputados o del Senado, sino que lo que importa es la lectura política, el mensaje de la sociedad hacia el gobierno. Entonces, si el gobierno hace una mala elección este año, algo parecido a lo que hizo hace 4 años atrás, del presidente Kirchner y de Narváez, etc. Y después de la salida de la crisis del campo, la recesión del 2009 que fue muy fuerte, digamos, si en ese contexto el gobierno este año vuelve a hacer una mala elección, a pesar de que mantenga las mayorías en ambas cámaras, va a ser una señal muy fuerte de fin de ciclo, digamos, fin de ciclo del cristinismo. Eso es en un contexto de una mala elección. En un contexto al revés de una muy buena elección, no sé si algo como la histórica que fue la reelección de Cristina, 54,11, ¿no? Pero una elección, digamos, de más del 45% de los votos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, eso va a ser una nueva señal de confianza y reempuje del gobierno actual, más después de haber atravesado un 2012 tan negativo como el que atravesó el gobierno. Entonces, ahí es donde va a estar, digamos, donde todo el mundo va a estar mirando. Si el gobierno hace una muy buena elección, va a redoblar y va a ir seguramente por un intento de reforma de la Constitución. Si el gobierno hace una muy mala elección, se va a acelerar muy rápidamente la interna dentro del peronismo, claro, y la sucesión y la lucha por la sucesión de Cristina. Si el gobierno hace una elección intermedia, regular, ahí lo que mantenemos es se mantiene una buena, digamos, un buen sustento de gobernabilidad para los próximos 2 años y una transición más ordenada en el país. Querido Alejandro, de acuerdo a lo que vos me acabas de manifestar, yo digo, las expectativas de la gente, va a haber, estamos viendo la situación por la que atravesamos, problemas sociales, inseguridad, educación, salud, tema económico, inflación, gasto público, etc. Y una oposición, yo me incorporo a eso porque no estamos cumpliendo el rol que verdaderamente teníamos
que cumplir. Pero creo que hay expectativa en la sociedad, que es lo importante. Creo que a veces los políticos somos exageradamente narcisistas o individualistas. Y tenemos que pensar en la gente. Y ahí hay pesimistas, optimistas e indiferentes. Incluso con el voto de los más jóvenes. Viste, por ahí una carta hoy, un artículo en Clarín que parece que la gente de 1.400.000 que creo que no estudian ni trabajan. Entonces, es hora de que dialoguemos, conversemos y pensemos no solamente en el 2015, esto que yo sostengo. Los países desarrollados están pensando en el mediano a largo plazo, en 2025, 2030. Recuerdo que una vez que voy a Shanghái y vi una maqueta para el año 2050, diremos. Estos son los países que están creciendo, no sé qué opinas vos. Es una sos joven. No es una característica de la política argentina, digamos, la proyección. Salvo excepciones, ¿no? Y la estabilidad institucional y política. Digamos, comparto y es cierto que la oposición no está a la altura de las circunstancias, digamos. Estamos frente a un gobierno que hace un uso de las herramientas que le da digamos, la ley, la constitución, de los recursos fiscales, de los discursos simbólicos, muy, muy fuerte. Un gobierno que extrema su capacidad de concentrar poder y marcar la cancha y los temas y generar transformaciones que en algún sector de la sociedad está de acuerdo, pero hay una gran mayoría que no está de acuerdo, y la oposición no se corresponde, o la intensidad con que funcionan o logran armar acuerdos o estrategias o entendimiento, plantear, yo siempre utilizo la palabra. Sí, o plantear, digamos, oposiciones ideológicas, políticas, lograr generar consensos o lograr frenar al gobierno en algunos aspectos. La oposición, en cierto sentido, no está a la altura de las expectativas que la sociedad le está demandando. El mejor ejemplo de eso fue, por ejemplo, hace pocos meses atrás tuvimos 2 fuertes cacerolazos en el país, en los cuales no había ninguna bandera de ningún partido opositor, pero no había ningún dirigente opositor encabezando las marchas. No hay un liderazgo, ¿no? Los dirigentes opositores parecían, como nuestra función o como periodistas, comentaristas del fenómeno y no parte del fenómeno. Entonces, en ese sentido, el gobierno ha tenido en estos años momentos de mayor fortaleza, mayor debilidad, pero yo diría, doctor, desde el 2001, que la oposición y la fragmentación política y electoral en Argentina ha quedado establecida. Digamos, hasta el 2001, mal o bien, en Argentina funcionó un sistema bipartidista, con mayor dominio del peronismo y frente al radicalismo, pero funcionó bien. Desde el regreso a la democracia, el radicalismo logró imponerse en 2 elecciones al peronismo, en el 83 y en el 99. Digamos, en el 99 con la Alianza, que era básicamente radicalismo, y digamos, luego del costo que había tenido el Pacto de Olivos, y en el 83. O sea que la alternancia funcionaba relativamente bien en Argentina. Después de la crisis del 2001, Argentina ha recuperado su economía, ha recuperado su red de protección social, se ha recuperado el sistema bancario y financiero, se ha recuperado el empleo. Lo que no se ha recuperado en Argentina después del 2001 es el sistema de partidos. Y lo que se ve es un avance cada vez mayor del peronismo. Entonces, desde el 2001 el peronismo lo que hace es traslada al conjunto de la sociedad su interna. Eso empezó con Duhalde, cuando Duhalde, para frenar a Menem, habilita que varios candidatos peronistas puedan ser candidatos a presidente. Néstor Kirchner, Menem, Rodríguez Sá. Exacto. Pero después siguió cuando Kirchner enfrenta a Duhalde, después de los 2 primeros años de alianza que tuvieron, y la elección, se acuerda, de Cristina Kirchner contra Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires. A diputados. En vez de resolver la interna, le trasladaron al conjunto de la sociedad su interna. Y así siguió, y hasta el día de hoy sigue pasando. Entonces, cada vez más, los votos que consigue el peronismo va subiendo. Le doy un dato. A ver. El promedio de votos que tenía el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es el principal
distrito de todo el país. Es un país dentro de otro país, ¿no? Casi 40% de los votos del padrón del país están en la provincia de Buenos Aires. Cuenta, 28 millones votan. Sí, entonces, entre el 83 y el 2001, el promedio del voto peronista en la provincia de Buenos Aires era del 48%. Desde la crisis del 2001 hasta acá, el promedio del voto peronista, en sus distintas caras, en sus distintas visiones, porque cuando era Chiche contra Cristina eran dos visiones del peronismo, Así es. cuando el promedio pasó al casi 66%. De peronismo. Del voto, de 48 a 66. A 66, mucho. Ahí es donde se va concentrando. Casi la totalidad de las intendencias del conurbano son peronistas, casi la totalidad de las provincias del país, ustedes saben muy bien. Totalmente. Durante la década del 80 y 90, gran parte de las provincias no eran de gobernadores peronistas. ¿No? Casi la totalidad de las gobernaciones hoy son peronistas, las intendencias. Nosotros el en la Congreso. Mesopotamia había Entre Ríos radical, Misiones radical, peronista eran Chaco, Santa Fe y Formosa. Chaco, Y yo, nosotros por Corrientes. en Corrientes ayer. Éramos después, 3-3 de alguna manera, ¿no? en Chaco después estuvo Rosas con el radicalismo. Claro. Mire, las únicas dos provincias que en las últimas elecciones a gobernador cambiaron de partido político fueron dos provincias que perdió el radicalismo. Catamarca, que volvió, A decir la del Moral. o que volvió a las manos del peronismo, y Río Negro, que desde el 83 era una provincia radical, Sí, ahora está en manos Mazachesi, peronistas. Bermejo, ¿no? Ya casi no quedan provincias que no sean peronistas. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, una provincia como Chubut, donde incluso después de la crisis del 2001, el radicalismo había logrado, perdió la elección, pero había logrado sacar casi el 40% de los votos. En los últimos 10 años el radicalismo de Chubut casi no existe. La última elección fue el candidato de Cristina, ¿se acuerda? Contra el candidato de Das Neves. De las Neves que perdió. Pero se polarizaron entre ellos. Ahora escuchame una cosa, Alejandro, yo te interrumpo. Esta es la mejor demostración de que después de la categorización de constitucional que en el artículo 18 de los partidos políticos, en lugar de mejorar, hemos disminuido, hemos decrecido, por la democracia interna, por la democracia, por lo que vos quieras. Y por estas luchas intestinas entre los propios partidos que han hecho que la Argentina prácticamente se cayera del mundo. Lo que yo digo, tuve mis funciones públicas y todo, pero quiero pensar con espíritu constructivo, pero pensando en el mediano y largo plazo. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando siempre cómo llegamos a las 12 horas, a las 24 horas del día que vivimos. Y peleamos por un espacio más de poder, por un espacio menos de poder. Yo te digo, yo no fui de su partido, pero creo que fue un verdadero estadista, sin desmerecer a los demás. Yo hablé, lo elegí a la doctora Ilia, por ejemplo, a Perón, que vino después del 73 con otro espíritu, y don Arturo Frondizi, que en menos de 4 años logró una serie de cuestiones que hacían falta al país, y que fue pragmático. Y a mí me interesa mucho esta palabra, porque ayer vi que la dijo también la presidenta de Brasil. Entonces nosotros, que éramos una avanzada, éramos una de las primeras potencias del mundo, hoy estamos, creo que, después de Sudán, el país con más inflación. Creo que estamos alejados del mundo. Y digo que tenemos que pensar no solamente cómo llegamos y obtenemos un voto más ahora en el 2013, y cómo llegamos al 2015, pero pensando que ya va a quedar detrás de los acontecimientos, en el pelotón de los rezagados. Tenemos que pensar cómo nos insertamos en el mundo, cómo mejoramos nuestra educación que está en crisis. Pero en esto somos responsables todos. Yo no quiero decir que sea solamente el oficialismo. Yo también, digo siempre, en mi trayectoria he cometido muchos errores. Yo creo que nuestra obligación es tratar de buscar los puntos de coincidencia de cualquier partido que fuéramos. Si nos actuamos así, solo el cacerolazo que vos manifestaste, donde se tuvo en cuenta a ningún político, más vale no haber asistido porque está. La juventud está un poco harta de nuestras actitudes. La gente en general está descreída de la dirigencia, no solamente política, también de la gremial, también de la empresaria, a la cual a veces le falta un poco de valentía y de asumir actitudes que rayen con la transparencia. La gente, bueno, ustedes que miden, Alejandro, inseguridad primero,
inflación después, empleo. Creo que hay 11 millones de argentinos que no saben cómo llegan a fin de mes. Y el otro tema que hoy creo que ha subido mucho, vos me tenés que me decís si sí o no, creo que es el tema de la corrupción. Creo que está en el 40% más o menos. A ver, A ver. cuando nosotros preguntamos los principales problemas que hay en el país, la agenda sigue siendo dominada por la inseguridad. No, eso no hay duda. Hay lo que entender es cómo a lo largo de los años ha ido cambiando las demandas de la sociedad. A ver. Fíjese, en los 80, cuando los 80 terminaron, la principal demanda que la gente tenía era la inflación, obviamente, Sí. y el control, digamos, de la calidad de los servicios públicos. Esa agenda fue tomada por el siguiente gobierno, el de Menem, y su principal política fue la de erradicar la inflación, y hubo todo un proceso de privatización para mejorar la calidad de los servicios públicos. Primer gobierno, después vino mal. En los 90, cuando terminó el gobierno de Menem, cuando uno empezaba a ver cuáles eran las principales demandas, habían cambiado. Y las principales demandas ahí tenían que ver con la corrupción y el desempleo. Y empezaba a crecer inseguridad, que en los 80 no era una demanda y empezaba a crecer. La alianza, gran parte de su base electoral y de su contenido de campaña, sí, fue claramente, tomó el tema de la corrupción y luchar contra la corrupción. Después vino la crisis del 2001, 2002, cuando llega Néstor Kirchner, la corrupción desaparece como tema de agenda social. Los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner la gente lo percibía como un gobierno muy transparente y muy honesto. En los últimos años eso se ha ido cambiando, pero la corrupción no volvió al lugar que tenía antes. No, yo lo puse en el cuarto lugar, ¿eh? Y después el desempleo paulatinamente también fue bajando. Y la inseguridad, que en los 80 no era un tema, que en los 90 empezó a crecer, en los 2000 disparó. Primer lugar. Entonces, hoy, hace ya varios años, tenés a la inseguridad como principal demanda social, la inflación que ha ido creciendo, Que va a andar en el 30 y 30 y pico. que ha ido creciendo la inflación, y después otra serie de problemas. Y Entre ellos también la preservar el tema del desempleo, la corrupción, la calidad institucional. Bueno, eso es fundamental para mí. Y empieza a haber también hace ya varios años una cuestión de estilo de gobierno. La gente no está de acuerdo con un estilo tan confrontativo, Nos afecta la cerrado, libertad en muchos casos de expresión, sí, de opinión. adicionalmente. Entonces la gente, en cierto sentido, por eso las figuras que mejor imagen tienen el país son figuras que están más relacionadas con búsqueda de consenso, de diálogo, Claro, que es de no agresión. obligación, ¿no? Entonces, eso que fue una característica y un estilo muy kirchnerista, también es una cuestión que está generando cansancio en la sociedad y que suponemos que en el próximo periodo de gobierno, el próximo presidente va a tender a moderarse y correrse un poco más hacia el centro, no solo en términos de políticas públicas, sino en términos de abrir una cuestión más de diálogo, consenso, y generar no tanta rispidez y tanta agresión y tanta división dentro de la sociedad. Como vos decís, yo comparto totalmente, creo que la gente está cansada del enfrentamiento, de las peleas intestinas de los partidos, de buscar un voto más cuando teníamos que buscar el bienestar general, como lo dice el preámbulo de la Constitución Nacional, y creo que nuestra obligación es tratar de buscar primero en qué coincidimos, y digamos para después y discrepamos, pero pensando en la modernidad, en el medio y largo plazo, en nuestra inserción en el mundo, que hoy no la tenemos, y pensando más que en Europa hay problemas, los países están con problemas, pero Europa ya ha superado muchas veces, con muertes, con esto, y al final ha superado el inconveniente. Pero los países asiáticos, por ejemplo, y tenemos que acercar a nuestro vecino de Brasil, que está en el BRIC, que está en el ASEAN, que dialoga con Estados Unidos en el mejor del mundo, que es la quinta potencia del mundo, y cuya presidenta, fíjate el gesto del expresidente Lula, por lo menos esto lo tomo así, que ha dicho no, la candidata del año, ahora próximamente va a volver a ser la actual presidenta. Se dio cuenta que mide 78%. Sin duda, a ver, posiblemente, por lo menos a mi entender, y habrá que ver cómo después los historiadores reanalizan esta década en Latinoamérica. Tenemos México, Lula fue el dirigente político más importante así es. y
generó una mayor transformación en la región seguramente en la última década. Ahora, lo que hay que ver es la diferencia, por ejemplo, entre cómo fue su estilo, sus políticas, su liderazgo de Lula en términos personales y de Chávez en Venezuela. Entonces, donde Lula no, a pesar de su popularidad, a pesar de su éxito, a pesar de las transformaciones revolucionarias que generó en Brasil, en la clase media, por ejemplo, la incorporación digamos, de millones de brasileños a la clase media, no intentó y no optó por caminos que a veces resultan más fáciles para la dirigencia o para el presidente, digamos posturas más populistas, más... Siendo un socialista, fue un estadista y siguió el plan de Fernando Enrique Cardoso. Reformar constitución para intentar reformar su constitución para intentar ser reelecto, optó por que el partido y una de sus principales ministras, que era Vilma, obtuviera la reelección. Claramente hubo un diferente paradigma entre lo que fue en estos años de crecimiento de toda Latinoamérica, el modelo brasilero con el modelo de Venezuela, con el modelo argentino, con otros países. Digamos. Todos los países de la región en estos años han crecido económicamente fuertemente, todos los países de la región han disminuido su pobreza en estos años. Ahora hubo distintas formas de liderazgo. Hubo liderazgos más populistas, hubo liderazgos más de centro o más republicanos o más respetuosos de las leyes, de las constituciones o no tan transformadores en ese sentido, aunque no por ello, incluso muchos de ellos obtuvieron mejores resultados. Venezuela redujo mucho su pobreza, cambió su tendencia histórica, pero otros países de la región, como Perú, como digamos Uruguay, increíble han logrado, sin recurrir a líderes populistas y con características autoritarias, iguales o mejores resultados económicos que esos países. Colombia, Perú, han sido pragmáticos los presidentes. Ha sido una década de vuelta. Latinoamérica México se mueve en ciclos, digamos, no es una cuestión, no es que Argentina creció y los demás no crecieron. Argentina creció fuertemente, en parte porque los precios de los commodities durante estos últimos años fueron muy altos, pero no solo fueron altos para Argentina, el petróleo fue altísimo para Venezuela, el precio del cobre fue muy alto y eso favoreció a Chile, el precio de la soja fue muy alto y eso favoreció a Argentina, el precio de los minerales subieron y eso favorece a Perú. Digamos, las cosas que producen los países de Latinoamérica en estos años han subido mucho. Y eso repercutió favorablemente. Ahora, países como Argentina y Venezuela han tomado medidas económicas en donde terminamos ambos países con tasas de inflación récord históricas a nivel mundial hoy en día. No récord histórica, perdón, récord en el contexto del mundo actual, digamos. Son dos de los países con más inflación del mundo. Alejandro, te agradezco enormemente tu presencia. No, gracias por invitarme. Tenemos muchos temas más, pero lo seguiremos conversando. Cuando quiera. Muy amable, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más.
de acuerdo a sus antecedentes, le quiero agradecer profundamente al doctor Cáterer esta presencia hoy en nuestro programa. Debo decir que las sociedades se manejan por expectativas, se manejan por su sentido de la oportunidad, de cómo ven las cosas. Entonces hay optimistas, hay pesimistas, hay indiferentes. Y creo que las sociedades que progresan, que se proyectan, que avanzan, son aquellas que las expectativas y el optimismo les permite trabajar con más ahínco, con más tesón, con más espíritu de grandeza. Pero cuando vemos que la dirigencia en general, teniendo la obligación de hacer las cosas bien, estamos errándole el camino, porque pensamos en el presente y no en el mediano y largo plazo, tenemos que asumir las culpas o los errores que cometemos para que entre todos, dialogando, entendiéndonos, coincidiendo, mejoremos nuestro sistema educativo, porque no hay sociedad que crezca sin cultura y sin educación, el tema de la salud, del tema económico que afecta indudablemente a la gente, el tema de la inflación que corroe el bolsillo de los menos pudientes, de decirle la verdad a la gente y no lo que la gente quiere escuchar, terminando con la demagogia, error en el cual hemos cometido mucho ese error. Pero ha llegado el momento en este año electoral, en el siglo XXI, que pensemos no en el 2013 solamente, en el 2015, en 2025, 2030, que está a la vuelta de la esquina, que está prácticamente esperando que actuemos en consecuencia. Y he omitido decir que uno de los temas fundamentales, incluso lo vamos a tratar el jueves con mi querido amigo el doctor Felipe de la Balse, de nuestra inserción en el mundo, de ver cómo crecen los países asiáticos, cómo Brasil se incorpora a esto siendo la quinta economía del mundo. Latinoamérica está creciendo y nosotros en este tira y afloje, en este enfrentamiento permanente, no alcanzamos a solucionar los problemas de la sociedad. Somos excesivamente individualistas y narcisistas los dirigentes argentinos. Tenemos que pensar menos en cada uno de nosotros y pensar en los 40 millones de argentinos. Pero no como a veces se dice, yo presido los 40 millones de argentinos. Yo le pido a la Presidente que convoque a aquellas personas que no comparten con ella. En este año electoral se dan las condiciones para que el diálogo, el entendimiento, eliminar la soberbia y actuar con espíritu constructivo nos permita que nuestro país, que nuestra patria progrese y piense en el mediano y largo plazo, solucionando sus problemas de infraestructura que son gravísimos y que impide que porque las instituciones están débiles, mucha gente no quiera venir y no hay reglas claras de juego, mucha gente no venga a invertir en nuestro país. Se me fue el tiempo, habría muchas otras cosas para decir, pero más que decir, tenemos que hacer. Esta es nuestra obligación y este es nuestro compromiso. Muchas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.